En un hecho delictivo no siempre interviene una sola persona, sino que es común ver la participación de varios sujetos y entonces resulta necesario distinguir en el ámbito de la teoría del delito la responsabilidad que le corresponde a cada uno de esos sujetos, si es que la tiene, y en qué medida deben responder cada uno de esos sujetos. Se habla de la participación criminal en un sentido amplio y en un sentido restringido. Cuando nos referimos a la participación criminal en sentido restringido, hacemos referencia exclusivamente a los instigadores y partícipes, es decir, excluyendo los autores. Los instigadores básicamente son los que crean en otra persona la decisión de cometer un delito determinado. Los partícipes son los que colaboran de distintas maneras en la realización de ese hecho delictivo cometido por otro. A su vez, esos partícipes vamos a ver que pueden ser partícipes necesarios o simples cómplices. Y en otro sentido, en un sentido amplio, se utiliza también la expresión participación criminal para referirnos de manera más genérica no solamente a estos partícipes en sentido estricto, sino también a los autores en sus distintas modalidades. O sea que si hablamos de participación criminal en sentido amplio, nos referimos a todos los que intervienen en el hecho criminal de cualquier manera, y cuando hablamos de participación en sentido estricto, estamos utilizando la expresión en un sentido técnico refiriéndonos a los instigadores y partícipes. Bien, en esta primera parte, en este video, vamos a ver la cuestión de la autoría exclusivamente, y en un video aparte vamos a ver la participación propiamente dicha, es decir, los instigadores y partícipes. Primero, ¿por qué es necesario distinguir autores y partícipes? De hecho, hubo códigos penales, por ejemplo, el Código Penal italiano de 1930, que no hacía tal distinción y entonces consideraba que todas las personas que intervenían en un hecho criminal iban a responder en principio con la misma escala penal, aunque dentro de cada supuesto se podía dar una determinación diferente de la pena para cada uno de ellos. Esa teoría extensiva del autor, o para otros las teorías negativas en cuanto a la autoría, tenían o tienen la dificultad de que se responde de igual manera en principio según aportes distintos que se pueden hacer al hecho criminal. Entonces, es necesario desde un punto de vista de estricta justicia que exista la diferenciación del rol que le corresponde a cada persona en la comisión de un hecho delictivo y en función de ese rol que ha cumplido, diferenciar las distintas responsabilidades y sanciones que pueda tener. Hubo distintas teorías, por ejemplo, la teoría subjetiva, que pretendían distinguir lo que es el autor del partícipe, cuando una persona es autor, cuando es un partícipe. Según esta teoría subjetiva, que en algún momento fue utilizada por los altos tribunales alemanes, se consideraba autor a la persona que quería el hecho como propio, a quien tuviera el animus autoris o el ánimo de autor, se lo consideraba autor, al que tuviera el ánimo de participar se lo consideraba como partícipe. Es conocido en la dogmática penal el ejemplo de la bañera. En el caso de la bañera, la madre que acababa de dar a luz al niño no podía matarlo, tenía intenciones de matarlo, no lo podía matar porque no tenía las fuerzas suficientes, entonces le pide a su hermana que lo haga por ella. Esa hermana comete el homicidio del niño, ejecuta el homicidio por propia mano y se consideró que la madre fue la autora pese a no haber realizado, ejecutado el hecho de homicidio. ¿Por qué? Porque ella era la principal interesada en la comisión de ese hecho. En cambio, la otra se la consideró partícipe. Bien, esa es o era la teoría subjetiva que definía el autor del partícipe según quien tuviera la intención o quien tuviera más interés en que se realice el hecho. Esa teoría subjetiva ha sido descartada de la dogmática penal. Históricamente, la llamada teoría formal objetiva, que se atribuye a los autores causalistas, por ejemplo, von Lis-Belling, esta teoría formal objetiva consideraba
que necesariamente hay que distinguir autores de los partícipes, pero decía que solamente pueden ser autores las personas, el sujeto o los que realizan, ejecutan toda la acción que está expresada en el verbo típico del correspondiente delito. Eran autores los que tomen parte en la ejecución del hecho realizando el verbo típico completo. Por ejemplo, en un caso de homicidio es autor el que mata a otro, el que ejecuta el acto homicida de la víctima. En un robo es autor el que realiza toda la conducta típica. En el robo se trata del apoderamiento ilegítimo de una cosa ajena, pero con el uso de fuerza o violencia. Entonces, necesariamente el autor tenía que hacer las dos cosas, tanto el apoderamiento como la violencia. El problema que tenía esta teoría formal objetiva es que no podía resolver satisfactoriamente los casos de coautoría cuando había división de funciones y los casos de autoría mediata. Trato de explicar. En los supuestos de coautoría, por ejemplo, hablando del delito de robo, puede ocurrir que el sujeto A y B estén de acuerdo en ir a robar un banco, mientras A amenaza a los cajeros y guardias con un arma. El sujeto B va a entrar a la bóveda donde va a sacar, se va a apoderar de la cosa mueble ajena, del dinero. Fíjense que cada uno de ellos realiza una parte del tipo penal, que es un tipo complejo, que exige estas dos conductas, digamos, ¿no? Entonces, según la teoría formal objetiva, no podía ser autor ni A ni B, y sin embargo está claro que los dos son autores. Ese es un típico caso de coautoría. Entonces, la primera crítica que se hacía a esa teoría formal objetiva es que no resolvía satisfactoriamente los casos de coautoría. Y lo mismo ocurría con los casos de autoría mediata. Por ejemplo, si alguien, aprovechándose en una representación teatral, quiere matar a uno de los actores, coloca, en vez de el arma de utilería que se tendría que utilizar, coloca un arma verdadera, cargada con proyectiles verdaderos. Entonces, uno de los actores en un momento determinado apunta y dispara contra su compañero y termina causándole la muerte, sin saberlo, actuando sin dolo, claro, pero en realidad el autor en ese caso es el sujeto de atrás, el sujeto que organizó toda esa situación. A eso le llamamos actualmente, técnicamente, autor mediato. Se vale de otro que actúa bajo error. Según la teoría formal objetiva, era difícil sancionar penalmente a este autor de atrás porque él no ejecutó de por sí el verbo típico, matar a otro. Entonces, tanto el supuesto de coautoría como de autoría mediata eran los puntos débiles, digamos, de esa teoría formal objetiva que vino a ser superada por una propuesta que en definitiva se impone en la dogmática penal actualmente, que es la llamada teoría del dominio del hecho, sostenida entre otros autores, por ejemplo, por Klaus Roxin en Alemania, quien le ha dado, no fue el principal o el primer exponente, pero sí ha sido Roxin quien le ha dado los contornos y la fuerza argumentativa suficiente para convencer al gran parte de la doctrina penal. ¿Qué dice esta teoría del dominio del hecho? Dice que es autor el que tiene el dominio del hecho, o sea, la persona que tenga el dominio del hecho en el caso particular va a ser considerado autor. ¿Quién tiene el dominio del hecho? La persona que tiene el poder de decisión sobre la configuración central del hecho. Es decir, la persona que tiene el poder para decidir el sí y el cómo en la realización del hecho delictivo. Si una persona en el momento de la ejecución criminal puede decidir si ese hecho se realiza o no se realiza, ese va a tener el dominio del hecho. Pueden ser más de uno, claro, en los supuestos que vamos a ver de coautoría. Hay tres formas de tener el dominio del hecho. El primer supuesto es la ejecución del autor mediato, es decir, el sujeto que tiene el dominio de la acción. Ese sería el autor directo. En cambio, el segundo caso es el autor mediato o autor indirecto, el supuesto de quien tiene el dominio de la voluntad de otra persona, que en definitiva es el que ejecuta el hecho, el que se vale de otro que actúa bajo error o justificadamente para cometer
el hecho delictivo, pero sin ejecutarlo de propia mano. Y el tercer supuesto de dominio del hecho es el llamado dominio funcional o coautoría, es decir, cuando hay división de funciones, ese también se dice es un supuesto de dominio del hecho. Bien, empezamos por la autoría directa, la primera de las modalidades y tal vez la más común de tener el dominio del hecho y ser considerado entonces autor, es el caso de quien ejecuta directamente el verbo típico, quien ejecuta directamente el delito. Por ejemplo, si yo quisiera provocar un daño a mi enemigo, le quiero romper la vidriera de su negocio, podría romperla con mis propios puños, con mi pierna, pero también utilizando algún objeto, arrojándole una piedra, por ejemplo. Pero también podría cometer ese mismo hecho de romper la vidriera, que es un delito de daño, utilizando a otra persona como un objeto. Por ejemplo, si yo utilizara a alguien, a un peatón que pasa ocasionalmente por ahí, lo empujo con mucha fuerza hacia la vidriera con la intención de romperla, esa persona que es la que causa el resultado daño no se puede considerar autora. ¿Por qué? Porque está siendo utilizada como un instrumento. Es un supuesto de fuerza física irresistible que excluye su acción. Por eso él no puede ser autor de ese delito de daño. Pero sí puedo ser yo. Pero soy en ese caso, aclaro, autor directo, aunque en el medio exista otra persona. Lo que ocurre es que esa otra persona está siendo utilizada como una cosa, como un elemento, como un instrumento, casi como una piedra. Es igual el ejemplo a los fines de decir en estos casos hay autoría directa. Hay que considerar en los casos de autoría directa que en algunos delitos se exigen especialmente requisitos de parte del autor. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, la mayoría de ellos se exige que el autor que ejecuta de propia mano ese delito sea un funcionario público. También en algunos delitos se exige algún elemento subjetivo especial, como por ejemplo en el delito de transporte de estupefacientes de la ley 23.737. Y puede haber algunos delitos considerados, por lo menos para un sector de la doctrina penal, de propia mano, lo cual significa que necesariamente en algunos casos tiene que haber una realización corporal de la acción prohibida, un contacto físico directo entre el autor y el objeto de protección del bien jurídico. Por ejemplo, los abusos sexuales para muchos autores son delitos de propia mano. Entonces, la primera modalidad del dominio del hecho es la autoría directa, la ejecución directa del delito. El segundo supuesto, dijimos, la autoría mediata. En el caso de la autoría mediata, el autor va a ser quien, teniendo los requisitos esenciales para ser considerado autor según el tipo penal de que se trate, utiliza a otra persona que actúa ahora atípicamente o sin dolo, o actúa incluso justificadamente. Y para un sector de la doctrina penal también es autor mediato quien utiliza a una persona que actúa cometiendo un injusto pero sin culpabilidad, sea que esa culpabilidad se excluya por el estado de inimputabilidad, por el error de prohibición invencible o por un caso de coacción o estado de necesidad exculpante. Vamos a ver cada uno de los supuestos. Primero, pensemos en el ejemplo del instrumento, o sea, la persona intermediaria que causa el resultado, pero que es utilizada por el verdadero autor, que es el autor mediato. Vulgarmente se le dice autor intelectual, pero técnicamente no existe tal categoría de autor intelectual, sino autor mediato. El primer ejemplo, entonces, cuando se vale de un instrumento, de una persona que actúa sin dolo o que actúa atípicamente. Por ejemplo, el cartero. Si yo le doy al cartero un paquete o un sobre para entregarle al sujeto X diciéndole que es una carta y en realidad es una bomba, ese cartero está interviniendo causalmente en la muerte de la víctima. Sin embargo, no es el autor, porque él no sabe que está matando a otro. En realidad quien está matando a otro soy yo. Yo soy el autor mediato
porque me estoy valiendo de una persona que actúa sin dolo, que actúa atípicamente. También se puede dar este supuesto en los casos de quien quiera provocar la muerte o las lesiones o la afectación de algún bien jurídico de la misma persona instrumentada. Por ejemplo, si yo quiero matar a mi enemigo y le digo que active la perilla que va a encender la luz, cuando previamente yo he activado algún mecanismo para que quede electrocutado, esta persona actúa engañada. Él cree que está encendiendo la luz, pero en realidad está provocando su propia muerte. Eso también es un supuesto de autoría mediata. Yo fui el autor del homicidio de esa persona, en este caso, en este ejemplo, porque lo engañé. Y precisamente en estos casos de autoría mediata por el instrumento que obra sin dolo, se trata de que el dominio del hecho lo tiene la persona de atrás, no la persona que actúa bajo error, porque precisamente esta persona de atrás conoce más, conoce la situación, y ese conocimiento de la verdadera situación es lo que le transfiere a él el dominio del hecho. Podría ser el caso de quien utiliza a una persona, un instrumento, se dice, que obra justificadamente. Si yo, por ejemplo, quiero provocarle alguna molestia a mi enemigo, entonces engaño a un policía diciéndole que ese es el ladrón que están buscando, y este policía, engañado por mí, va a detenerlo. Él actúa justificadamente y yo me estoy valiendo de esa persona que actúa justificadamente para afectar un bien jurídico que es la libertad ajena. Yo soy autor mediato. En ese caso yo tengo el dominio del hecho porque, a pesar de que no ejecuto directamente de propia mano ese hecho delictivo, estoy valiéndome de alguien que actúa bajo error. Bien, hay una discusión, decíamos, con respecto a los casos en los que el instrumento actúa coaccionado o que actúa en estado de inimputabilidad. Ahí ya la doctrina no está totalmente de acuerdo. Hay autores que dicen quien se vale de un inimputable para provocar un hecho no es un autor mediato, sino que, ojo, tampoco dicen que no va a responder penalmente, sino que lo consideran un instigador. Parten de la idea de que el requisito para sancionar penalmente la participación en sentido estricto, o sea, la instigación o participación propiamente dicha, el requisito es el injusto penal de parte del autor principal. Entonces, un sector de la doctrina para estos casos, por ejemplo, quien manda a un inimputable a provocar un daño a un tercero o unas lesiones a un tercero, para algunos sería autor mediato de ese daño o lesiones, para otros sería un instigador de ese daño o lesiones. Quienes dicen que este es un instigador van a considerar autor principal a ese inimputable. Claro que ese inimputable no es culpable, pero sí va a ser punible este otro como instigador. Y el otro sector de la doctrina dice directamente, este es un autor mediato que se vale de una persona inculpable para cometer el hecho. Yo di el ejemplo con un inimputable, pero lo mismo podríamos trasladarlo a quien se vale de una persona que está actuando en error de prohibición invencible o quien está actuando en un estado de coacción. Bien, aunque en el supuesto del estado de coacción, vale aclarar que a su vez un sector de la doctrina, como por ejemplo Zaffaroni en Argentina, dicen, pero si la coacción implica que el autor, el ejecutor, realice una afectación a un bien jurídico menor que el mal que yo le amenazo, entonces está ya directamente en un estado de necesidad justificante ese instrumento, y entonces ahí sí yo puedo ser considerado claramente un autor mediato. Bien, hay un problema importante en la autoría con respecto a los casos de requisitos especiales de parte de autor, y esto se conoce como el problema del intraneus y el extraneus, lo cual significa el intraneus es la persona que reúne los requisitos exigidos por el tipo penal, el extraneus es quien no tiene esos requisitos, pero sin embargo es utilizado por el intraneus para ejecutar el ilícito penal. Por ejemplo, un funcionario público
eh, podría cometer el delito de malversación de fondos públicos, por ejemplo, y lo hace a través de una persona que no tiene los requisitos de funcionario público. Este es el ejecutor del delito, pero a su vez no puede ser considerado autor porque no es funcionario público. Y este otro que organizó todo es un funcionario público, pero no es quien ejecutó. Entonces ahí hay un problema especial dentro de estos delitos con requisitos especiales de autor y se discute cómo se resuelven, si deben ser resueltos como supuestos de instigación o como casos de autoría inmediata. O algunos, como Zaffaroni en la Argentina, que proponen una categoría especial que se llama autoría de determinación, lo solucionan por esa vía del artículo 45 del Código Penal. Bien, también hay un caso especial de autoría que se llama la autoría en aparatos organizados de poder. Se discute la posibilidad de que exista un autor detrás del autor. Si hay un ejecutor que cometió un injusto penal y además culpable, es decir, que cometió un delito de propia mano, ¿puede haber un autor detrás de ese o este otro tiene que ser considerado necesariamente un instigador? Bien, Roxin desde hace mucho tiempo postuló esta teoría de la autoría en aparatos organizados de poder. Eso quiere decir, puede existir un autor detrás del autor en aparatos organizados de poder. Se aplicó originariamente para los casos de Alemania en que se juzgaban a los tiradores del muro y si los superiores jerárquicos de los militares que ejecutaron esos hechos podían también ser considerados autores. Actualmente se aplica incluso en nuestro país esta teoría del autor detrás del autor, especialmente en los casos de los delitos de lesa humanidad. De todas maneras, aclaro que aunque no sean considerados autores, los máximos jerarcas pueden ser considerados instigadores y en el Código argentino tienen la misma pena que los autores. Bien, finalmente, la coautoría. ¿Qué significa la coautoría? La tercera forma de tener el dominio del hecho es la coautoría. Es decir, cuando hay una división funcional del hecho, entre dos o más personas se dividen las funciones para cometer un delito determinado. Hace falta la realización común, hace falta una distribución de funciones y es necesario que cada uno de ellos intervenga en la etapa de ejecución, no antes de la ejecución ni después de la ejecución, sino al momento de la ejecución del hecho delictivo. Por ejemplo, en el robo, uno de los ladrones amenaza al cajero y el otro se apodera del dinero, el dinero ajeno. No hay que confundir la coautoría con lo que se llama la autoría colateral o autoría paralela. En este caso, cada uno de los autores realiza el hecho en forma paralela sin conocimiento del otro. Yo quiero dañar el auto de X, pero al mismo tiempo hay otra persona que hace lo mismo, sin conocer cada uno de nosotros de la acción del otro. Entonces los dos somos autores de nuestro propio ilícito de daño. Yo soy autor de daño, él es autor de daño. En ese caso se habla de autoría colateral o paralela. No es coautoría porque no hay acuerdo entre nosotros para dividir funciones y cometer ese hecho. Cada uno tiene su propio plan y ha tomado su propia decisión sin saber de la actuación del otro. Bien, en el Código Penal argentino la coautoría está prevista, perdón, la autoría y coautoría también en el artículo 45, que dice expresamente los que tomasen parte en la ejecución del hecho. Eso sería lo referente a la autoría y coautoría. Tanto el autor mediato como el autor directo están previstos ahí en esa primera parte del artículo 45. Vale aclarar que en todos los delitos en que hay división de funciones para cometer el hecho típico puede haber supuesto de coautoría. Tiene particularidades la coautoría, por ejemplo, en los delitos de omisión. Hay una discusión sobre si puede haber o no una coautoría en los delitos de omisión. Bien, hay autores que dicen que sí, siempre que se trate de un deber común de los sujetos. Por ejemplo, este es un ejemplo de Roxin,
que da en su libro Autoría y Dominio de Derechos, una de las obras más importantes en esta materia. Roxin dice, imaginemos que los guardiacárceles A y B se ponen de acuerdo para liberar a un preso. Entonces el sujeto A le abre la puerta y el otro sujeto B no hace nada, digamos, mira para otro lado o no realiza la conducta que debe hacer, que es evitar esa fuga. Entonces los dos sujetos ahí podrían ser autores en grado de coautoría, uno en forma activa, el otro en forma omisiva. De modo que sí puede haber coautoría también en la omisión. O incluso podrían ser los dos coautores, bueno, si los dos ejecutaran activamente. En caso de que los dos ejecuten un hecho por omisión, ese supuesto es discutible. Roxin dice ahí que tratándose la omisión de un delito de infracción de deber, cada uno de ellos responde por su propio delito de omisión. Por ejemplo, si dos guardavidas, habiéndose puesto de acuerdo, permiten la muerte de una persona que se está ahogando. Es decir, ven que se está ahogando, ninguno de los dos hace nada, habiendo acordado que en esa situación no lo iban a salvar. Ese caso podría ser discutible si es de autoría, cada uno comete su propio delito de omisión, o si puede haber una coautoría cuando los dos son omitentes. En otro video aparte vamos a ver la parte de participación criminal propiamente dicha, es decir, instigadores y partícipes.